Esta es una producción de Grupo Fórmula. Saludamos al periodista Raimundo Riva Palacio. Raimundo, leíamos los tweets, el hilo que pusiste hace unos minutos en respuesta a otra vez te dedicó largos minutos o buenos minutos el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Raimundo. Pues, ¿qué tal, Ciro? Muy ¿Cómo estás? días. Buen día. Buenos días a todos. Claro, pues parece que esta semana el presidente decidió hacer el papel de mi agente de relaciones públicas y me ha promocionado enormemente. Claro, como dicen, no importa que hablen más de mí, pero que hablen. Yo sí preferiría que no hablara de mí y que esto pasara a otra dimensión. Pero mira, Ciro, hoy, esta semana me tocó a mí. En otras semanas te ha tocado a ti, sí. En otras más le ha tocado a otros compañeros. Todo el tiempo le toca a Joaquín López Dóriga, aunque ni siquiera haga nada. Es decir, esto es algo que nosotros ya nos hemos acostumbrado a lo largo de lo que viene el gobierno, pero algunos de nosotros lo hemos vivido desde hace ya varios años por parte del propio Andrés Manuel López Obrador. No es algo nuevo en su actitud. Sí creo que el presidente está muy enojado por razones que sí creo que tiene que ver con que no le gusta la crítica, que no le gustan algunas cosas, pero creo que en el fondo hay algo mucho más concreto, mucho más importante, como es la derrota que tuvo aquí en la Ciudad de México, de que no puede resolver el desabasto de medicinas, de que la pandemia del COVID va creciendo. La Secretaría de Salud acaba de sacar su exceso de mortalidad, directa o indirectamente relacionado con la COVID-19, y ya estamos en 500,000 de fallecidos en lo que va del sexenio. La economía no va bien. Lo que habló ayer de la economía, pues hay cosas que no son nada ciertas, como lo del consumo, que dijo él que se había recuperado. Es decir, hay una serie de problemas objetivos de fondo que afectan a la sociedad, que afectan a su propio gobierno, que pienso yo que nos está, somatizando con medios de comunicación. Sí, a mí me tocó ser en esta semana, pues ese leño que echa la hoguera de Palacio Nacional para que me quemen. Pues a mí me pueden quemar, Ciro, te pueden quemar a ti, nos pueden quemar a todos, pero los problemas no van a desaparecer. Y yo creo que ese es el fondo del tema, el fondo de la discusión, el fondo del debate, y lo que al final de cuentas tiene muy molesto al presidente. Yo sí lamento, sin embargo, que nos tome como una fuga, o como una válvula de escape, o como una explosión de sus emociones y de sus molestias, porque una cosa es que él lo diga, y yo sé que si en un lugar me cruzo con él, nos vamos a saludar, y yo le voy a respetar la investidura, y él me va a respetar, no tengo la menor duda, pero porque él habla, o hablamos en una frecuencia en donde sabemos que esto es parte del ejercicio diario de la política del periodismo. No nos debemos de espantar, ni tampoco debemos de asombrarnos, o de sorprendernos, o de asustarnos, mucho menos de intimidarnos, que podría ser eso también, o es una de sus intenciones. Pero hay otros niveles en donde, que no se dan únicamente en México, que se dan en otras partes del mundo inclusive, donde ese tipo de palabras son traducidas de otra forma por algunas personas, y que sí pueden generar un problema ya físico. Yo recuerdo muy bien una molestia que había enormemente contra Carlos Marín, que sí provocó que Carlos Marín fuera agredido en la calle, Ciro. Sí. Y hay en 2012. Agredido, o sea, no lo apalearon, no lo lincharon, por razones que no lo sé, y porque creo que él también tuvo la prudencia para poder salir, prudencia e inteligencia para poder salir de ese embrollo en el cual estaba. Y como Carlos Marín, muchos de nosotros
no nos sentimos rehenes de nada y caminamos por las calles, en ocasiones tomamos transporte público, pero cada vez que el presidente hace este tipo de afirmaciones, lo que se traduce en otras personas es un rencor, un odio, es una molestia, es esto de quieren destruir al presidente, quieren arruinar lo que ha hecho, y se va a traducir tarde o temprano en una agresión física. Ojalá no sea el caso. Mira, Ciro, nada más, desde que el presidente hizo un discurso increíblemente difamatorio contra mí, que me dijo cretino, desfachatado, discurso en Villahermosa, donde, por cierto, dijo algo que yo no había dicho, es decir, me atacó por algo, me difamó por algo que ni siquiera había dicho yo, sino al contrario, lo había apoyado. Yo presenté una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra él. Hubo idas y venidas de la presidencia con la réplica, y la queja con esta Comisión Nacional de Derechos Humanos está congelada. Es decir, yo sí tengo una queja en la cual argumento lo que te acabo de decir. La palabra del presidente tiene un peso enorme y esto puede generar un linchamiento, no en las redes sociales, que al final de cuentas los golpes virtuales no duelen, pero sí en las calles. Y esto sí puede llevar a otro nivel, porque viene escalando el presidente. Si tiene tantos problemas, que resuelva sus problemas, pero que no busque a través de medios, periodistas o actores políticos o agentes económicos que él escoja ese día para atacar, no vaya a generar algo del cual él mismo se vaya a arrepentir. Bueno. Un abrazo, Raimundo. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias, Raimundo Riva Palacio. Y bueno, pues también creo que la pregunta subsiste, Ciro, sobre por qué el presidente insiste en hacer eso, ¿no? Y yo sí soy de los que piensan que el presidente insiste, como en otros casos, muchos casos de personas que antes fueron críticas y que hoy, la verdad es que dejaron de hablar, dejaron de criticar. Y creo que ese es el efecto que busca. Al final, que la prensa o que los periodistas no reflejen lo que a su parecer, pues no funciona. ¿O no es cierto? Simplemente que no haya críticas. Intimidar. Que se calle, intimidar, Ciro, que no haya ese contraste, ¿no? Creo que en el fondo creo que piensa eso y creo que lo quiere lograr, ¿no? Pero bueno, también hay periodistas, Ciro, como tú, como Raimundo, como Carlos Marín, que tienen la vida entera corriendo en esto. Entonces saben exactamente de qué se trata, ¿no? El ejercicio del poder y la presión de la presidencia de la República. Estas agresiones de las que hablaba Raimundo, bueno, son moneda en curso desde cuando menos 2006. Cuando menos, desde el conflicto postelectoral 2006. Y yo me iría para atrás, en tu caso, hasta Fox, ¿eh? ¿Qué tal el chiquihuitazo? ¿Qué tal las amenazas, no? De Fox, de Marta Sagún, de Alfonso Durazo, ¿qué tal, no? De Rodolfo Elizondo, el secretario de Comunicaciones en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a pausa, 8:35 volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.